Saludos, muy buenas tardes. Mi nombre es Enger Patrano. Yo le estaré hablando sobre el concepto de transitor, tipos de transitores, símbolos y símbolos utilizados y el transitor. Aquí yo voy a mencionar los tres tipos de transitores de los cuales voy a hablar, que es el transitor bipolar, mejor conocido como VJT, el FET, que es el transitor de efecto de campo, y el transitor UJT, que es el transitor unipolar. El bipolar es un dispositivo semiconductor que se utiliza con dos uniones y este permite el flujo de la corriente. El transitor FET se utiliza para un campo electrónico y controla el flujo de corriente. Y el transitor de unión unipolar, este tiene una sola unión de pin y se caracteriza por su resistencia negativa, lo que lo hace ideal para aplicaciones de conmutación y oscilación. Este tipo de transistor es el menos común que el bipolar y el de campo, pero tienen aplicaciones específicas. El símbolos utilizados para representar los transistores. Los transistores se representan mediante un símbolo esquemático que indica su tipo y polaridad. Estos símbolos se utilizan en diagramas de circuito para facilitar la comprensión del funcionamiento del circuito. Como así, la representación de un transistor consta de un triángulo que representa el colector, una línea que representa la base y otra línea que representa el emisor. Los transistores se pueden representar en diferentes formas dependiendo del tipo de transistor. El transistor NPN y el PNP se representan con flechas que apuntan hacia el emisor o el colector, y los transistores MOSFET se representan con una línea que representa la puerta y la otra que representa la fuente. Entonces ahora le voy a hablar del transistor de unión bipolar. Este es un dispositivo de semiconductor que se utiliza para la inyección y portadores mayoritarios en una región estrecha para controlar la corriente entre dos terminales, el emisor y el colector. Los dispositivos de tres terminales que se utilizan ampliamente en la electrónica moderna debido a su versatilidad y eficiencia. Se utilizan en aplicaciones como amplificadores, interruptores y osciladores. Funcionamiento del transistor VJT o unión bipolar. Este es un dispositivo semiconductor que controla el flujo de la corriente a través de una pequeña corriente de control. Este dispositivo tiene tres terminales: el emisor, la base y el colector. La corriente que fluye desde el emisor al colector se controla por la corriente que fluye a través de la base. La corriente de la base es una pequeña corriente que fluye hacia la base que controla la corriente más grande que fluye desde el emisor hacia el colector. El amplificador de señal es de una señal débil y se aplica a la base. Esta produce una señal más fuerte que el colector. Y la conmutación, puede actuar como un interruptor, permitiendo el flujo o bloqueo de la corriente que le fluye desde el emisor al colector. El funcionamiento del transistor de unión bipolar se basa en el principio de la inyección de portadores de minotaris. La corriente de base inyecta electrones o huecos en la base, lo que modula la conductividad del transistor en el estado de conducción de la corriente. Esta se amplifica en relación con la corriente de la base. Los tipos de transistores. Tenemos el NPN, el PNP y el Parr-Darlington. El NPN es el tipo más común. Este es el que tiene dos terminales, tipo N, y un terminal tipo P. Se utiliza en aplicaciones como amplificadores, interruptor y osciloscopio. El PNP es similar al NPN, pero con polaridad inversa. O sea, esta tiene dos terminales de tipo P y un terminal de tipo N. Se utiliza en aplicaciones como amplificadores, conmutadores y detectores. Y el Darlington
Este es la combinación del NPN o el PNP. Están conectados en cascadas. Este proporciona una mayor ganancia de corriente y un mayor voltaje de ruptura. El transistor MOSFET, que significa metal oxide semiconductor. El transistor MOSFET, también conocido como transistor de efecto de campo de óxido metálico semiconductor, es un dispositivo semiconductor que se utiliza en un campo electrónico para controlar la corriente que fluye desde él. Los transistores MOSFET se utilizan ampliamente en la corriente moderna debido a su alta eficiencia, bajo consumo de energía y capacidad de integración de circuitos integrados de alta densidad. Los transistores MOSFET son uno de los componentes más importantes en los circuitos digitales y análogos modernos. El funcionamiento del MOSFET este opera basándose en el control del flujo de la corriente a través de un canal semiconductor. Este funciona como flujo que es controlado por un campo eléctrico generado por un voltaje aplicado a la puerta gate del dispositivo. Un voltaje positivo aplicado a la puerta atrae a los electrones o huecos hacia el canal, creando un camino conductor entre la fuente y el drenaje. La resistencia del canal se ajusta con el voltaje aplicando a la puerta, permitiendo un control fino sobre la corriente entre la fuente y el drenaje. Los tipos de transistores MOSFET tenemos el de despleción y el EC-MOSFET, que sería ENACSEME. El MOSFET de despleción es un tipo de transistor que se caracteriza por tener una capa de canal conductor en el estado de reposo. Esto se debe a que la presencia de una dopación iniciada en el canal. Para controlar la corriente se aplica una tensión negativa al terminal de puerta, lo que disminuye la conductividad del canal. Esto se utiliza en aplicaciones de bajo consumo y en interruptores. El MOSFET de enriquecimiento se caracteriza por la ausencia de una capa de canal del conductor en el estado de reposo. La conductividad de este se crea aplicando una tensión positiva al terminal del puente. Esto indice a la formación del canal del conductor entre la fuente y el drenaje. Estos se utilizan en aplicaciones de alta frecuencia y como amplificadores. Conclusión y aplicaciones de los transistores. Estos son componentes electrónicos de suma importancia que han ido revolucionando la tecnología. Su capacidad es controlar el flujo de la corriente, lo que ha convertido la base de la mayoría de los dispositivos electrónicos, desde teléfonos móviles hasta computadoras. Los transistores se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo amplificadores, conmutadores, osciladores, convertidores de energía y mucho más. Su versatilidad y eficiencia lo hacen ideales para dispositivos electrónicos pequeños, eficientes y potentes. Muchas gracias.